Muchas gracias por la presentación, estimada Karen. Buenas tardes nuevamente a todos los presentes, a los expositores y al público en general que nos acompañarán en esta noche. Darles nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes al cuarto Encuentro Nacional de Secretarios Arbitrales. A continuación, daremos inicio a la segunda mesa, la cual abordará el siguiente tema: las funciones de los secretarios arbitrales en los casos de recusación, remoción y el árbitro sustituto. El primer subtema será abordado por la doctora Kiara Cabrera. La doctora Kiara Cabrera Hurtado es abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es secretaria arbitral del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con especialización en arbitraje, contrataciones con el Estado, derecho administrativo y junta de resolución de disputas en el sector construcción. La doctora la doctora Kiara nos abordará el siguiente tema. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las cuales se han interpuesto recurso de recusación de los árbitros? Le cedo el uso de la palabra, doctora Kiara, para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias, Ariana. Primero, agradecer la invitación del CAE para poder participar de esta mesa junto a destacados colegas. Entonces, ya para poder abordar el tema propuesto, voy a proyectar mi pantalla. Por favor, me confirman si la pueden ver. Sí, doctora, se puede ver adecuadamente. Ok, genial, muchas gracias. Entonces, como lo mencionaba Ariana al inicio, el tema propuesto para esta mesa fue cuáles son las causales más frecuentes que tiene o que usan las partes para formular recusación contra los árbitros, ¿no? Pero previo a ello, creo que es importante resaltar que los árbitros tienen la obligación en un arbitraje de desempeñarse con imparcialidad, independencia y transparencia en el ejercicio normal de sus funciones, ¿no? También los árbitros tienen la obligación o deben tener el sentido de obligación de cumplir ciertos requisitos para aceptar el encargo que les están encomendando las partes de acuerdo a lo que dispone la ley aplicable. Sin embargo, ¿qué sucede muchas veces? Que a pesar de que se tienen estos indicadores previstos, algunas partes, a partir de las propias declaraciones que dan los árbitros en sus aceptaciones o de hechos que toman conocimiento durante el desarrollo del arbitraje, les surgen dudas justificadas sobre su imparcialidad, independencia o transparencia, o incluso se dan cuenta de que el árbitro designado, ya sea por su contraparte o incluso por los centros de arbitraje, no cumplen los requisitos por los que, para participar del arbitraje, ¿no? Por lo que hacen uso de este recurso de recusación. Entonces, voy a proceder a mostrarles algunos datos importantes que fueron extraídos del portal de transparencia del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, que ya, bueno, aprovecho para comentarles que ya lo pueden visualizar en su página web. Ahí van a poder encontrar data exacta a partir de este año a hace años atrás sobre temas de recusación, confirmaciones, designaciones, para que, bueno, todas las personas puedan tener conocimiento de cómo es que se han ido dando estos incidentes dentro del arbitraje, ¿no? Entonces, ya para poder responder la pregunta, durante los últimos años, el número de recusaciones en el centro de arbitraje se han mantenido con un promedio constante. Como podemos ver en la gráfica, en el año 2021 el centro recibió un total de 111 recusaciones, en el año 2022 un total de 98 recusaciones, y de lo que va el año del 2023 hemos recibido un total de 31 recusaciones. Como se puede ver, más o menos el promedio entre el año 2021 y 2022 oscila entre un número de 100 recusaciones. Ahora, ¿cómo fueron resueltas estas recusaciones por la Corte de Arbitraje? En el año 2021, del total de 111 recusaciones, la Corte resolvió 71 recusaciones, las cuales fueron declaradas infundadas, 19 fueron declaradas fundadas, 11 fueron declaradas improcedentes y 10 fueron declaradas como carece de objeto.
En el año 2022, si vemos, hacemos una comparación de las gráficas, los números se parecen, pero, por ejemplo, tenemos 56 recusaciones declaradas infundadas, 19 declaradas fundadas, 15 fueron declaradas improcedentes y 6 como carece de objeto. En el año 2023, como les mencionaba al inicio, tuvimos 31 recusaciones presentadas, de las cuales a la fecha ya se han resuelto 12, de las cuales 7 fueron declaradas improcedentes, 4 fueron declaradas fundadas, una fue declarada improcedente y por el momento ninguna ha sido declarada como carece de objeto. Ahora, de este total de recusaciones resueltas, en el año 2021 ya se resolvió su totalidad, que fueron las 111 que les mencionaba al inicio. En el año 2022 ya se han resuelto 96 de las 98, y como les mencionaba también, en el año 2023 fueron resueltas 12 de las 31. Ahora, para responder cuáles son las causas más usadas por las partes para recusar las partes, debemos tener presente que el artículo 30 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Católica establece 2 causales por las cuales las partes pueden recusar a los árbitros. La primera está referida a que el árbitro no reúna los requisitos previstos expresamente por las partes, ya sea en el convenio arbitral o a través de un acuerdo posterior, o aquellos previstos en la normativa aplicable. También tenemos como segunda causal aquellos hechos o circunstancias que den lugar a dudas justificadas y razonables respecto de la imparcialidad o independencia del árbitro. Sobre dichas causales, vamos a hacer un análisis. Por ejemplo, en el 2022, del total de recusaciones que fueron resueltas por la Corte, que les mencionaba que fueron un total de 96, las partes alegaron la causal A en el año 2022 en 22 recusaciones. En el año 2023, la causal A fue un total de 12 recusaciones, y bueno, respecto de la causal B, que está referida a las dudas justificadas, fue un total, en el 2023 no hubo ninguna causal formulada, no se formuló ninguna recusación por la causal A, y por ambas causales, en el 2022 se formuló 11 recusaciones. Ahora, como conclusiones finales sobre esta data, creo que es importante señalar que las recusaciones durante el año 2021 y 2022 y de lo que va del presente año reflejan las razones o diversas razones por las que las partes pueden formular recusaciones, ¿no? También hay que mencionar que frecuentemente las recusaciones que son formuladas por las partes tienen como objetivo dilatar el desarrollo normal del arbitraje. También me gustaría mencionar que en el centro de arbitraje buscamos desincentivar dichas conductas a través de la implementación de nuestro sistema de gestión integrado, y que está comprometido a sancionar estas conductas a través de su código de ética. Gracias. Muchas gracias, doctora Chiara, por su exposición y por su tiempo. Ahora daremos pase al segundo subtema, para el cual tengo el agrado de presentar al doctor Óscar Uceda. El doctor Óscar Uceda es secretario general de Lidera, Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards, con especialización en arbitraje por la Universidad Nacional de Trujillo y con estudios en las áreas de contrataciones del Estado, arbitraje y derecho administrativo por otras instituciones académicas. Se ha desempeñado como secretario arbitral ad hoc en distintos procesos en materia de contrataciones del Estado. Y a la fecha es director del taller de arbitraje y derecho procesal de la Universidad Privada del Norte. Asimismo, es miembro ordinario de la Asociación Jurídica Logos y Etos, adscrita a la Universidad Nacional de Trujillo. El doctor Óscar tendrá a cargo el siguiente tema:
¿cuáles son las causas más frecuentes en las remociones de los árbitros? Le cedo el uso de la palabra, doctor, para que pueda iniciar con su exposición. Bien, muchísimas gracias, doctora Vilela. Antes de continuar con la exposición, quiero dar un grato saludo y quiero agradecer al CAE y en especial al doctor Jorge Abel Ruiz por haberme invitado a participar de este cuarto encuentro de secretarios arbitrales. Bien, el tema que me convoca en esta oportunidad es la remoción de árbitros, una figura que va acompañada de la mano con la funcionalidad del árbitro en el desarrollo de los arbitrajes. Para esto quiero citar el artículo 30 de la Ley de Arbitraje, que nos ofrece dos grandes supuestos por los cuales la figura de la remoción sale a la luz. La figura de la remoción es un mecanismo procesal a través del cual las partes del arbitraje pueden decidir extraer a un árbitro de un tribunal para poder designar a otro en su lugar. A ver, esto se entiende porque es uno de los mecanismos que forma parte de la naturaleza jurídica y de las células que conforman el proceso arbitral. Es decir, la remoción reafirma el carácter de la autonomía de la voluntad de las partes de decidir cuál será el tribunal arbitral especializado y de su preferencia que resolverá sus controversias. ¿Y esto por qué? Es evidente que la doctrina e incluso las sendas sentencias respecto de recusación o designación de árbitros nos han enseñado un viejo adagio que viene de la doctrina francesa, y es que tanto vale el árbitro, tanto vale el arbitraje. Es así que las partes, como garantía de un arbitraje eficiente y eficaz, pueden decidir qué profesionales van a constituir el tribunal arbitral encargado de resolver sus controversias. Así pues, como lo había dicho anteriormente, esta figura se relaciona íntimamente con la posibilidad del árbitro para ejercer sus funciones. Y ahora sí, regresamos al artículo 30 de nuestra ley de arbitraje, en el cual, en su inciso 1 y 2, nos ofrece los principales supuestos para poder activar la remoción en un proceso arbitral. El primero de ellos es la imposibilidad del árbitro de continuar con el desarrollo de sus funciones arbitrales. Según Mario Castillo Freire, en los comentarios a este artículo, esta imposibilidad deviene en dos grandes vertientes, una imposibilidad de hecho y una imposibilidad de derecho. La imposibilidad de hecho es aquella que conocemos por causas naturales o por causas ajenas a la voluntad del árbitro, tales como enfermedades, otras situaciones que obviamente no deseadas, o situaciones, por ejemplo, cuando los arbitrajes se desarrollaban de forma presencial, existe la imposibilidad de continuar con las actuaciones por algún evento político o algún evento que impida la movilización del árbitro cuando es un arbitraje que se desarrolla presencialmente. Gracias a Dios, a partir de la pandemia, la mayoría de arbitrajes en materia de contrataciones del Estado, que es lo que veo día a día, se ha mantenido de forma virtual y ha realizado o ha generado que estas remociones por imposibilidad de transporte bajen su nivel en el arbitraje nacional o en el arbitraje doméstico. Sin embargo, sí tenemos un caso trágico que me tocó ver durante la pandemia, fue la de un tribunal arbitral en la que el árbitro del consorcio, pues lamentablemente contrajo COVID y por azares del destino y sumamente lamentables, falleció durante el desarrollo del arbitraje. Evidentemente, esta es una completa causal para retirar al árbitro, dado cuenta que existía una imposibilidad física y toda imposibilidad de que pueda continuar con el desarrollo del arbitraje. Sin embargo, hay otro tema de la imposibilidad que nos lleva a un escenario diferente, que es justamente el inciso número 2 de este artículo 30, que es el árbitro renuente, que incluso es un tema que considero bastante más delicado, sobre todo en materia de contrataciones del Estado, porque la misma ley de contrataciones te indica que para asumir el cargo de árbitro es necesario hacer una declaración jurada de disponibilidad de tiempo y compromiso para llevar a cabo el arbitraje. Es por esto que la figura del árbitro renuente es una figura, digámoslo en términos coloquiales, un poco escandalosa en materia de arbitraje, por lo menos en materia de arbitraje en contrataciones del Estado. Así pues, hay casos en los que árbitros se llenan de trabajo o arbitran en distintos lugares o simplemente
el cargo que ostentan en alguna empresa privada no les permite tener disponibilidad de tiempo para dedicarle al arbitraje en cuestión. Y es que sobre todo en materia de contrataciones del Estado, es requerido un conocimiento especializado de la materia. Es decir, el manejo de Perú Compras cuando se arbitran temas de bienes, el manejo de ejecución y supervisión de obras públicas, y sobre todo los arbitrajes que por el momento se están viendo en gran cantidad. Me refiero a los arbitrajes en obras, cuando deviene la imposibilidad de la continuación de la obra por deficiencias en el expediente técnico. Son arbitrajes que requieren de mucha atención, que requieren de conocimiento del tribunal y sobre todo que requieren de un seguimiento del expediente, porque me ha tocado ver casos en los que se actúan hasta 3 pericias sobre el expediente técnico y pues la confrontación de estos profesionales necesita que el tribunal tenga entendido los escritos postulatorios y sobre todo tenga entendido el decurso del proceso. Por esto creo que la figura del árbitro renuente, cuando uno de los árbitros no contesta los correos, no participa de las decisiones o simplemente deviene inubicable, es una de las mejores salidas que pueden optar tanto los coárbitros como las partes para continuar con el arbitraje. Y aterrizando este tema en la mesa que nos convoca, ¿cuál es la labor del secretario en un proceso de remoción? Bueno, tanto en la remoción como en la recusación, estamos en 2 escenarios no deseados por las partes y no deseados por ningún interviniente del arbitraje, en los que lamentablemente nos vamos a ver en un estado de interregno en que el tribunal va a estar, podría decirse, incompleto. De hecho, incompleto, pese a que existe la posibilidad de que los árbitros que quedan en el tribunal continúen con las actuaciones. No sería, digamos, lo más idóneo, porque más que todo ahora con los criterios de la sala comercial respecto a anulación de laudos arbitrales, siempre es importante tener en cuenta y tratar de tutelar el debido proceso, sobre todo que todo el tribunal actúe o participe de las decisiones que éste adopte. Es por eso que el secretario arbitral, perdón, debe tomar una de sus funciones con mucho cuidado para que pueda desarrollar y suplir esta falta en el tribunal arbitral de forma célere. Es esta palabra la que debería inspirarnos a nosotros como secretarios arbitrales en este proceso de remoción. ¿Por qué? Porque necesitamos salvar lo antes posible a este tribunal. ¿Para qué? Para evitar que el arbitraje caiga en un posible abandono, para evitar que la solución de la controversia se dilate tanto. Es por esto que la presentación de escritos, la comunicación con el Consejo Superior y la comunicación con las partes debe ser sumamente fluida. Y solamente esto es posible contando con un buen secretario arbitral. Para finalizar sobre el tema de la remoción, quiero hablar de 3 casos en concreto que me ha tocado ver entre este año y más o menos julio del año pasado, que han sido casos muy seguidos para hacer un tema de remoción, siendo el primero un caso de remoción por la institución arbitral. Es un caso en el cual la figura de la remoción sale un poco de las casillas del artículo 30 y nos lleva a un escenario en donde es la institución arbitral la que, generando las demoras del arbitraje, pues obligó, o bueno, conminó a las partes a tener que firmar un acuerdo de remoción para no solo retirar al árbitro, sino también a la institución arbitral. Y sí se me hizo un caso un poco particular, porque por lo general, como ya lo veníamos conversando, la figura de la remoción se da para los árbitros, mas no siempre para la institución arbitral. Pero bueno, la ley de arbitraje no lo prohíbe, de hecho, nuestra ley se acopla al acuerdo de voluntades de las partes, así como la propia naturaleza del arbitraje. Entonces, pues las partes en este caso decidieron llevar el arbitraje a otra institución arbitral, evidentemente con la tramitación que corresponde, respecto de honorarios, respecto a actuaciones arbitrales y remisión del expediente como debe ser. El siguiente caso es un caso que ha ocurrido en mi región, y es precisamente un árbitro que tenía 2 o 3 casos a nivel regional, salió electo con un cargo político. Y pues el abrumo del trabajo, el cambio de gestión, al parecer llevó a este árbitro a descuidar un poco el arbitraje y olvidar que la misma ley de arbitraje le prohibía seguir ejerciendo como árbitro una vez asumido un cargo público. Es así que ante la falta de comunicación de las partes, y de hecho una de las partes llegó a expresar en un escrito algo respecto de una renuncia por decencia. Yo creo que la renuncia hubiera sido la mejor opción adoptada por el árbitro, pero
en virtud de la celeridad del arbitraje, las partes acordaron la remoción y gracias a la Secretaría como intermediaria se logró retirar al árbitro y designar a un árbitro residual, que entiendo que es un tema que se va a tratar más adelante. Y finalmente, un caso un poco controversial, que dejaría para la palestra y más que todo es un tema de decisión de las partes y de estrategia legal. Y es que en algunos casos, por algunos centros de arbitraje, se ha visto también la designación de árbitros en materia de contrataciones del Estado, sea árbitro único, sea árbitro en suplencia de la entidad o sea presidente del tribunal arbitral, que no ostentan formar parte del Registro Nacional de Árbitros que exige el OCE, es decir, del RNA. Aquí solo tengo dos casos de referencia y muy diferentes. Uno, en el que las partes optaron por la remoción del árbitro de mutuo acuerdo y, de hecho, sumamente fundado, dado que la ley es clara en este sentido. Y el otro, en donde las partes optaron por un mecanismo un poco más radical, que es justamente el tema del que hablaba la doctora Chiara, y es la recusación del árbitro por materia de RNA. Entonces, como parte procesal, recusar o remover. Como lo dije anteriormente, creo que todo depende de la estrategia legal que quiera adoptar la parte, pero diría que para efectos de la celeridad del arbitraje y de sobre todo cuidar un mecanismo de solución de controversias que lamentablemente ha venido siendo judicializado en la práctica arbitral, sea lo que fue en sus inicios y sea lo que es en su esencia más que todo, es decir, un mecanismo de solución de controversias totalmente diferente al Poder Judicial y que lleve a cabo una solución técnica y especializada para las partes que arbitran. En el caso de mi breve intervención en materia de contrataciones del Estado. Nuevamente quiero agradecer al doctor Jorge Ruiz y agradecer a Ariana por su colaboración como moderadora en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar, por su exposición y por su tiempo también. Ahora daremos pase al tercer subtema, el cual será abordado por la doctora Katy Sánchez. La doctora Katy Sánchez es abogada de la Universidad Andina del Cusco, conciliadora extrajudicial con especialización en materia de familia, registrada ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Cuenta también con especialización en contrataciones del Estado por la Universidad Continental. Actualmente admitida al Máster de Derecho, Economía y Administración con especialización en Derecho Privado, Contractual y Patrimonio en la Universidad de Grenoble, Francia, para el programa 2023-2024, con una sólida experiencia en arbitraje y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Su formación profesional la ha desempeñado en las áreas de conciliación, arbitraje y dispute boards de los centros más prestigiosos de las ciudades de Cusco, en calidad de conciliadora, secretaria general y secretaria arbitral. Labores altamente recomendadas por las cuales desde el año 2021 a la actualidad ejerce el cargo de secretaria general en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco. La doctora Katy abordará el siguiente tema. ¿Cuál es el procedimiento a realizar por el secretario en los casos de remociones de los árbitros? Le cedo el uso de la palabra, estimada doctora, para que pueda dar inicio a su exposición. Muchísimas gracias, Ariana, por la premisa. Y bueno, en principio agradecer al CAE por la invitación y, por supuesto, destacar estos eventos que realiza para la difusión del arbitraje. Ariana, no sé si tiene los PPTs que me podrías, por favor, colaborar. Sí, doctora, en unos minutos lo vamos a proyectar. De todas formas, también comunicarle que usted está habilitada para proyectar sus diapositivas también. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en principio, respecto al tema que me ha tocado abordar en la presente noche, he intentado dividir este tema en dos partes. La primera, precisando el procedimiento de remoción, que como bien ya lo ha explicado el doctor Oscar Uceda, le ha señalado los supuestos de causales de remoción que están señalados en la ley de arbitraje, decreto legislativo 1071. Y bueno, el procedimiento que tiene
la remoción en estos supuestos son varios que se establecen en estos, por ejemplo, el acuerdo de las partes, en el cual no habría en sí un procedimiento, toda vez que ya con el acuerdo de las partes para remover un árbitro correspondería simplemente sustituir a este. El otro supuesto que también nos precisa la ley de arbitraje es en el caso de un tribunal arbitral, cuando existe la situación de un árbitro renuente o que éste se rehúsa a participar en algunas actuaciones o reiteradamente no participa en algunas deliberaciones del tribunal arbitral, es que el tribunal puede proceder con la continuación del proceso con el voto en mayoría, ¿no? Y bueno, también existe la posibilidad de que, si bien las partes deciden remover este árbitro que se rehúsa a participar en las actuaciones, puede solicitar a la institución arbitral que ha sido parte de la designación de este árbitro para su remoción y posterior sustitución. Asimismo, la ley de arbitraje nos señala que el procedimiento regular, en caso no esté establecido un reglamento, es la misma que es en la recusación, en el cual nos establece un plazo, que son 10 días hábiles para que, en este caso, las partes o el árbitro que está, o el árbitro renuente pueda manifestar lo conveniente a su derecho, y de esta forma ya se pueda resolver, ¿no? Y bueno, en el caso del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Justo, donde actualmente laboro, sí está establecido el procedimiento regular en los casos de reposiciones de árbitros, en el cual es necesario primero la comunicación del secretario arbitral. Como bien sabemos, y lo han reiterado en las anteriores disertaciones, el secretario arbitral no solamente tiene una participación administrativa para la correcta conducción del proceso, sino que esto va más allá. A mi modo de ver, el secretario arbitral tiene que tener una conducta también proactiva, a fin de que éste pueda conducir bien el proceso. Y bueno, hay dos principios, el cual también ha señalado el doctor Oscar Uceda, que si bien los árbitros declaran al momento de aceptar el encargo, también debe de ser principios que los mismos secretarios arbitrales tomen en cuenta, como son el de la diligencia y la celeridad. Hay un caso práctico, por ejemplo, en el centro, sobre un caso justamente de remoción de árbitro, en el cual hubo un retraso injustificado de casi 7 meses, lo cual a mí me parece totalmente inadmisible, porque en principio el rol del secretario es que tiene que hacer el seguimiento al proceso, y en cuanto él vea que existe un retraso, debe de comunicar, en este caso a la Secretaría General, para que pueda tomar las medidas pertinentes y bueno, proceder de acuerdo al reglamento de su institución, y no solamente esperar, porque aquí también se va a ver si es un buen secretario o no, toda vez que el secretario, si bien tiene funciones claras o específicas de tal vez proyectar resoluciones o esperar en realidad que el árbitro pueda aprobar para recién poder notificar, él también debe de agotar todas las vías de comunicación posibles. Si bien la comunicación o las coordinaciones la realizan por correo electrónico, yo creo que el uso de alguna llamada o un mensaje que pueda corroborar que ha recibido este mensaje el árbitro hace que ese secretario arbitral actúe de una forma correcta, a mi modo de ver, y no solamente esperar, ¿no? Esperar a que pase más de una semana para una respuesta que posiblemente se pueda realizar en un día, 2 días, 3 días, dependiendo. Y bueno, en este caso en particular, es que yo como secretaria general tomo cuenta de la situación ya con la queja de una de las partes, lo cual no debería suceder toda vez que el secretario, inclusive dentro de las obligaciones que están en el estatuto del centro, es que debe de comunicar cualquier retraso injustificado de su proceso, del proceso arbitral a su cargo.
en ese caso lo que se pide es que el secretario arbitral pueda informar mediante una razón o un informe detallado sobre estas situaciones, ¿no? Si ha habido algún justificante, como el doctor bien ha señalado, puede ser alguna enfermedad, pero si realmente no hay justificación, yo creo que el secretario está, lo primero que debería hacer es comunicar a la Secretaría General y, bueno, proceder, toda vez que las partes no solamente van a generar un malestar sobre su proceso, sino también un malestar respecto a su árbitro, al secretario arbitral mismo en su gestión, al centro y en realidad también al sistema, que es lo que tratamos de proteger nosotros que nos dedicamos al mundo del arbitraje, toda vez que si bien el usuario intenta que su proceso sea más severo, es por el cual él ha podido acudir, ¿no? al sistema arbitral. Por ello es que el tema que hoy me ha tocado abordar, dividido en 2 etapas sobre el rol que tiene el secretario arbitral en los procedimientos de remoción. Como bien he señalado, en la primera etapa, que sería cuando se está presentando una causal de remoción por cualquiera de las situaciones que establezca la misma ley de arbitraje, el secretario arbitral está en la obligación de comunicar, en este caso al secretario general, para que éste pueda realizar lo que refiere el reglamento de su institución. En este caso es correr traslado para que la otra parte y el árbitro renuente pueda manifestar lo conveniente y posterior a ello ya el Consejo Superior se encargue de resolver. Para ello, seguidamente, ya cuando existe, ya el Consejo Superior haya resuelto en este caso y se haya reconstituido el tribunal arbitral o se haya designado al árbitro sustituto, lo que corresponde es que el secretario arbitral deba impulsar el proceso. Y para esto yo considero importante de que en este interín del proceso de remoción que se esté realizando con el traslado a la otra parte para que puedan manifestar lo conveniente, el secretario arbitral debe de asegurar de que su expediente esté completo. Toda vez que este expediente se va a poner en autos al nuevo árbitro o al árbitro sustituto y él va a tener que estudiar el caso. Entonces, a fin de que el secretario actúe de forma proactiva, yo creo que es la conducta que debe de realizar, el de asegurar que su expediente esté totalmente completo y seguidamente tal vez informar al árbitro sustituto en rasgos generales la situación o el estado del proceso, ¿no? No específicamente el fondo, pero sí debe de conocer su caso y, por ejemplo, puede mencionarse si es que ha habido excepciones, si es que ha habido alguna, no sé, si es que ha habido, si ya se han fijado puntos controvertidos, si hay pendientes de pago, lo cual va a facilitar al árbitro conocer su proceso y ya de esa manera se evitan muchas más dilaciones de las cuales ya han surgido con todos esos retrasos que ha habido dentro del proceso, ¿no? En conclusión, yo considero que la participación del secretario arbitral en el procedimiento de remoción es antes, durante y después. Y es sumamente importante que ellos tengan en cuenta de que su rol es muy, muy importante y también deben de mantener una conducta de acuerdo a los principios de celeridad y diligencia que también mantienen los árbitros. Muchas gracias. Gracias, doctora Katy, por su excelente exposición. A continuación, daremos pase al último subtema, el cual estará a cargo de la doctora Raida Giovanna Flores, quien es abogada por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, conciliadora extrajudicial. Actualmente se desempeña como secretaria general del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, CECARD. Cuenta con más de 9 años de experiencia en arbitraje y contrataciones del Estado, brindando asesorías a entidades públicas y privadas. Cuenta también con especialidades en arbitraje, derecho administrativo,
y Contrataciones del Estado por la Universidad ESAM. Estimada doctora Raida, le damos la bienvenida nuevamente. La doctora estará encargada de abordar el siguiente tema. ¿Cuál es el procedimiento para nombrar al árbitro sustituto y el rol del secretario arbitral en dicho procedimiento? Le cedo el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias, Ariana. En primer lugar, muy buenas noches con todos. Me gustaría agradecer de manera especial al doctor Jorge Ruiz por su gentil invitación a poder participar en este conversatorio de encuentros de secretarios arbitrales que cada año pues buenamente viene organizando el CAE. Asimismo, para mí es un placer compartir la mesa virtual con grandes expositores que están participando ahora, que sin duda los temas que se están abordando van a ser de gran utilidad para todos los participantes. Como lo has mencionado, el tema que me toca abordar es el procedimiento para nombrar al árbitro sustituto. En la mesa se ha tocado el tema de la recusación de los árbitros, su procedencia, asimismo el tema de la remoción, ¿no? ¿Cómo procede ello? Y salta la pregunta siguiente, ¿no? ¿Qué procede después de que un árbitro haya sido recusado, un árbitro haya sido removido, o en este caso, por ejemplo, un árbitro haya renunciado? Al respecto, para poder contestar esa pregunta, lo he dividido en dos fases. Primero es, por ejemplo, tener en cuenta de que dentro del proceso arbitral existen dos tipos de arbitraje, ¿no? El arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. En ese sentido, en los arbitrajes ad hoc sabemos muy bien de que las reglas las establecen las partes con el árbitro y en ellas se establece pues la fórmula o el procedimiento, las pautas bajo el cual se va a realizar la sustitución del árbitro a efectos de que se recomponga el tribunal y que el proceso pues, pueda continuar, ¿no? Y finalmente se pueda resolver, que es por la cual las partes se someten a una controversia. Pero también tenemos la ley de arbitraje 1071, que finalmente en el artículo 31 regula y establece las pautas a efectos de seguirse para la conformación del tribunal arbitral. Ahora, por ejemplo, en los arbitrajes institucionales, se tiene que cada reglamento de arbitraje, todos los centros de arbitraje manejamos un reglamento arbitral en la cual se está establecido los lineamientos bajo el cual nosotros nos guiamos a efectos de poder de tratar la sustitución de los árbitros, ¿no? En estos casos, por ejemplo, sea la remoción, sea la renuncia, sea la recusación, es necesario que el tribunal arbitral pues se recomponga y se siga el procedimiento. En ese sentido, por ejemplo, nosotros, al centro que yo represento, que es el Centro de Arbitraje de Disputas SECAR, está regulado en el artículo 23 el tema de la sustitución de los árbitros. También me he tomado la molestia de revisar los reglamentos arbitrales de los demás centros y bueno, he visto que la mayoría compartimos en el procedimiento, que básicamente es que el árbitro que es removido, ¿no? Para su reemplazo se sigue el procedimiento original de designación, salvo obviamente que el consejo decida uno diferente. En ese sentido, por ejemplo, se debe tener en cuenta de que existen tribunales arbitrales unipersonales y el tribunal arbitral colegiado. Por ejemplo, los arbitrajes del tribunal unipersonal, nuestro reglamento en particular, por ejemplo, prevé de que la designación del árbitro único o del tribunal unipersonal está a cargo de las partes, ¿no? Ellos se ponen de acuerdo en su conformación, pero sabemos como secretarios generales y arbitrales que en la práctica realmente la designación del árbitro único lo realiza el centro, porque muy pocas veces las partes se ponen de acuerdo, ¿no? En su designación. Entonces, en ese caso, cuando se da la sustitución del árbitro, el procedimiento que se sigue es que se otorga a las partes un plazo pertinente, de nuestro reglamento, por ejemplo, es de 5 días, a efectos de que de común acuerdo designen al árbitro y en caso ya ellos no se pongan de acuerdo en su designación, el consejo de manera supletoria proceda a su designación. Eso es, por ejemplo, en el caso de árbitro único, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tribunales arbitrales, colegiado, sabemos de que las partes son quienes designan
a los árbitros, no sus árbitros, aunque muchas veces se usa ese mal término, pero a los árbitros de parte. Y en el caso de la sustitución, lo que procede es darles un plazo a la parte que ha sido el árbitro recusado, a efectos de que ella o esa parte designe, o sea, el demandante o el demandado, ¿no? Una vez que en caso no proceda a su designación, nuevamente quien asume la designación es el Consejo. Como vemos, finalmente los que deciden o eh, la composición está a cargo de las partes. El reglamento de los centros lo que establece son las pautas, los parámetros, para que se pueda restituir, ¿no? Ahora, se tiene que tener en cuenta algo importante. Por ejemplo, mucho salta a la pregunta y uno dice, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los honorarios arbitrales? ¿Cuál es el procedimiento que se va a tener que seguir? Porque muchas veces cuando un árbitro sea retirado del proceso por diferentes cosas, sea por fallecimiento, renuncia, recusación, lo que se dice es, ¿qué hago si yo he pagado los honorarios? En ese caso, por ejemplo, el centro de arbitraje, en nuestro caso, ¿no? Determina el monto que se va a tener que pagar o que se va a tener que restituir, ¿no? Analizando obviamente los motivos de la sustitución, ¿no? Puede hacer una recusación, una remoción, como ya lo dije. Asimismo, se tiene que tener en cuenta también el estado hasta el cual se avanzó el proceso, ¿no? Como vemos, la idea de la sustitución de los árbitros, básicamente en los arbitrajes institucionales, es que esta se haga de manera rápida. Porque como ya bien lo dijeron el doctor Oscar, la doctora Katy, la finalidad del arbitraje es que esta sea rápida, sea célere. Y de nada serviría que nosotros, por ejemplo, en esos temas se dilate. Entonces, el centro tiene la responsabilidad de poder dar seguridad a las partes, porque por algo lo administramos, de que su proceso va a realizarse y resolverse de manera rápida. Entonces, la idea es que justamente este procedimiento de la restitución se realice de manera célere. Entonces, por ello que en los reglamentos, ¿no?, se establecen las pautas a seguir, que la idea es que esta no sea engorrosa, no genere mayor conflicto a las partes y que se haga de la manera más rápida, ¿no? Ahora, finalmente, respecto a la labor del secretario, se tiene de que, como ya se mencionó, el secretario es un colaborador. El secretario es aquella persona que tiene la responsabilidad, de mi concepción, de poder administrar el expediente, mantenerlo ordenado, y en caso, por ejemplo, cuando se da la sustitución del árbitro, brindarle al árbitro, comunicarse con él y decirle, doctor, el estado del proceso es este, ha quedado, las partes, ha habido excepciones, ha habido audiencia de pruebas y toda la información necesaria para que el árbitro sustituto pueda asumir el caso de manera rápida. Ahora, no nos olvidemos, por ejemplo, en nuestro reglamento en particular, lo que se señala es que una vez que se elija el árbitro sustituto, el árbitro puede convocar, por ejemplo, a una audiencia a efectos de escuchar a las partes y preguntarles si es posible reanudar el proceso en el estado en que se quedó, o también la posibilidad, por ejemplo, de celebrar ciertas audiencias o realizar ciertas actuaciones a efectos de que el árbitro tome en conocimiento, ¿no?, el estado en el que quedó. La idea básicamente es hacer de que el proceso fluya, de hacerlo rápido. Entonces, considero de que esa es la labor del secretario, ser aquella persona responsable, facilitador, darle la herramienta al árbitro, información correspondiente, pertinente, a efectos pues, de que el proceso avance rápido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Raida, por su exposición y por su tiempo. A continuación, cada expositor tendrá un tiempo de 3 minutos para que pueda brindar sus conclusiones o recomendaciones, iniciando con el doctor Oscar Uceda, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Vilela. Solamente quiero ser breve en esta última parte y recogiendo la intervención de la doctora Flores y de la doctora Sánchez, quiero recalcar que
es labor de nosotros, los secretarios arbitrales, el brazo operativo del arbitraje, tutelar el efecto trámite y el célere trámite de estos dos mecanismos procesales como la recusación y la remoción, que nacen directamente desde el corazón del arbitraje, que es la autonomía de la voluntad de las partes y la libertad que esta institución les da para seleccionar al tribunal que resolverá sus controversias. Es por esto que nuestra labor resulta sumamente interesante y sumamente importante para lograr que estos eventos no deseados en el arbitraje sean resueltos de forma célere y logren alcanzar la finalidad que las partes tanto anhelan y que de hecho sacrifican su inversión, sacrifican el tiempo para acudir a un arbitraje con un solo objetivo, y es obtener una efectiva solución. Hay quienes dicen, según la cátedra española, que el arbitraje no siempre administra justicia, sino brinda soluciones. Y es nuestra labor que esas soluciones sean céleres y eficaces. Así que como brazos operativos del arbitraje, siempre invito a mis colegas a ejercer la labor con el profesionalismo, con el debido cuidado y con la celeridad que esto corresponde y con la celeridad que estoy seguro trabajan cada uno de los invitados a este magno evento. Muchísimas gracias al CAE. Muchas gracias, doctor Uceda. Ahora le cedo el uso de la palabra a la doctora Katy Sánchez para que pueda brindar sus conclusiones finales. Muchas gracias, Ariana. Bueno, voy a ser breve, luego de haber escuchado tan buenas ponencias de mis colegas. Solamente quiero precisar y concluir indicando de que las buenas prácticas arbitrales va a enfocar en sí a todos los partícipes, tanto partes, árbitros y secretarios arbitrales, que esa es la presente, la exposición en la que estamos esta noche, quienes deben tener en claro la importancia de su participación dentro de los procesos arbitrales, ya que ellos deben de tener una conducta también de acuerdo a los principios que actúan los árbitros, como por ejemplo el de la celeridad y diligencia, que repetimos constantemente, justamente por el tema de lo que caracteriza en sí al arbitraje, ¿no? Que es un procedimiento más célere frente al fuero ordinario, que es el judicial. En ese caso, el secretario arbitral debe de procurar que el proceso se conduzca de esta forma, y bueno, como yo bien menciono en el centro, a todos mis secretarios, son ellos quienes resguardan el proceso, y como administradores y quienes gestionan el proceso, siendo de ayuda o trabajando de la mano con el árbitro, son los encargados de facilitarles todos los medios necesarios en sí al árbitro y a las partes para que se pueda conducir de forma más correcta. Gracias. Muchas gracias, doctora Katy. Ahora le cedo el uso de la palabra a la doctora Raida para que pueda brindar sus conclusiones finales o recomendaciones. Muchas gracias. Bueno, ¿qué podría decir que yo no se haya dicho? La verdad, este encuentro de secretarios es muy importante. Más que una conclusión, sería una recomendación a todas las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? La labor del secretario muchas veces, no es muy valorado, porque señalan que, bueno, ellos finalmente son solamente una mesa de partes, cuando sabemos que los que nos dedicamos a esto no es así. Dado que tenemos una gran responsabilidad como secretarios de verdad, velar porque el proceso pues se realice de manera rápida. En sí depende de nosotros, ¿no? De ser cautelosos, diligentes y siempre estar ahí al tanto de que el proceso se conduzca de manera célere. Por ello, creo que para que todo secretario tal vez pueda realizar una función correcta, siempre he pensado que es el conocimiento. Conocer bien tu caso, conocer bien la norma que se va a aplicar, porque muchas veces si desconocemos tu propio reglamento, no vas a saber qué procede, no vas a saber qué se hace, por ejemplo, ante una excepción. Es decir, oye, ¿qué hago? Consulto, llamo. Entonces, es por eso importante de que uno tiene que conocer el reglamento, conocer la normativa que se va a aplicar a efectos pues de que en sí seamos un buen brazo, como dijo Oscar,
para los árbitros, ¿no? Y que finalmente seamos pues de utilidad y que hagamos bien su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Raida, doctora Katy y doctor Oscar. Extendemos nuestro agradecimiento desde el Círculo de Arbitraje con el Estado por su tiempo y participación en esta segunda mesa. También muchas gracias a las personas que se han conectado a través del Zoom y otras plataformas de nuestras redes sociales. Con esto hemos culminado la mesa número 2 y los invitamos cordialmente a todos a que se conecten el día de mañana a las 6 de la tarde al cuarto encuentro nacional de secretarios arbitrales. Los esperamos el día de mañana. Nuevamente muchas gracias, doctores y doctoras, y buenas noches. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches.